Hola María Teresa, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, bien. Por aquí con un día un poquito más frío de lo normal en verano. Sí, bueno, imagínate tú, bueno, yo estoy en mi basement ahora mismo, siempre está frío aquí. Sí, es verdad, los basements son fríos. Mira, de verdad que, bueno, lo primero, como siempre, me gusta dar las gracias a mis invitados por aceptar, por regalarme un poquito de su tiempo a mí y por regalarnos sus experiencias a todos nosotros. Obviamente que nos beneficiamos de esas aventuras, ¿verdad? Que sí, de esas experiencias canadienses, como yo le llamo. Así es. O sea que de verdad que muchísimas gracias de entrada por todo eso y por lo que yo sé que nos vas a compartir en el día de hoy. Sí, gracias a ti por invitarme. Efectivamente, cada experiencia yo creo que puede ayudar a otra persona. Así que hay que contarlo. Muchísimo, Sí. muchísimo, de verdad que sí. Mira, y así como para darle inicio a la cosa y entrar ya en razón, ¿quién es María Teresa? ¿De dónde viene? Y lo más importante, ¿cómo surgió la idea de venir a estudiar a Canadá? O sea, ¿quién fue que plantó ese gusanillo en ti? Ay, mira, yo soy venezolana. Ujú. Así que bueno, la historia de mi esposo y mía con Canadá empezó en el 2015. Esa fue la primera vez que intentamos venirnos para acá, pero en esa Ok, oportunidad era mi esposo el que quería estudiar. ok, Lo intentamos. Yo no sé si fue un tema de nacionalidad, de la situación país, pero nos negaron la visa. Nos negaron la visa ok. 3 veces. Cometimos Ah, muchísimos caramba. errores, sí. Cometimos muchos errores, estuvimos muy mal asesorados en ese momento por personas que no eran reguladas. Y ahí va el Ah, primer oye, consejo, entiendo. si van a tener un Ujú. asesor que sea regulado. Así mismo. Em, Así que bueno, en ese momento, pues por la misma situación del país, nos fuimos a Chile. Vivimos 6 años en Chile. Pero Ok, siempre nice. teníamos la idea. Nosotros nos las Ok. pasábamos viendo videos de YouTube, viendo Ujú. fotos, viendo todas las noticias de Canadá como si nos fuéramos a venir ya. O sea, era así como, era lo que queríamos. Pero a la vez como que ese sentimiento de frustración por las negaciones que tuvimos nos Ujú. hizo Siempre pensar, como que lo detenía un poquito. sí, y nos daba miedo volver a aplicar. Incluso nos hizo considerar otros países, porque igual no nos sentíamos, Ujú. queríamos irnos de Chile. Nuestra intención siempre Australia, por fue, casualidad. sí, obviamente, esa era la primera opción. Sí, así que bueno, estábamos en eso. Y en el 2019, mi esposo fue el que dijo, ¿por qué no nos vamos de turista? Vamos un mes a Canadá. Vamos a conocer un poquito, claro. Exactamente, pedimos la visa, ya pasaron 6 años desde que nos negaron en aquella oportunidad, vamos a ver si nos las dan Correcto. y conocemos Toronto, vemos qué tal nos parece y bueno, en ese momento como que nosotros nunca consideramos volver a aplicar a estudios por las negaciones, sino Ujú. que nos enfocamos Claro. en el Express Entry. Y Ujú. porque claro, ya yo tenía una maestría, o sea, mi edad, el puntaje estaba bien, como que solo me faltaba el inglés. Entonces, Correcto. bueno, yo lo intenté. Yo desde Chile, yo creo que, si no me equivoco, presenté 7 veces el IELTS. Me preparé, Wow. sí, A eso es lo que yo le llamo intención y querer hacer sí, las cosas, tú sí, sabes. 7 veces lo Buenísimo. hice con profesor particular, lo hice en academia, o sea, lo intenté. En Hasta que lograste un puntaje, o Bueno, sea, tú lo que no, querías ir subiendo y subiendo. no, ni exacto. Yo iba subiendo poco a poco y yo llegué a las bandas que necesitaba, pero nunca llegué a la nota en todas las Al bandas en el punto. mismo examen. Ah, yo ¿Ok? entiendo. Te Entonces no me entiendo. Sí. servían al final. Total que siempre Claro. como que mi talón de Aquiles era el listening. Era como la banda que a mí Ah, siempre más me costaba. Entonces por ahí fue que mi correcto. esposo me vendió la idea, como que vámonos a Toronto un mes de vacaciones, a que pulas tu oído, porque obviamente vas a Ujú. estar hablando inglés todo el tiempo, y estando en Claro. Toronto presentas el IELTS y el CELPIP, los dos. Total que nos vinimos, pedimos la visa, en esa oportunidad no nos asesoramos con nadie, lo hicimos solos por intuición, pero eso sí, con un grado de compromiso, de madurez totalmente diferente a 6 años atrás. O sea, la Claro. organización que tuvimos para esa visa de turismo, que parece una tontera porque es turismo, Sí. parecía una visa de estudio. Total que bueno, Sí. aplicamos y nos vinimos. Nos aprobaron la visa y nos vinimos un mes, conocimos la ciudad y tal, presenté de nuevo el IELTS y el CELPIP y no saqué la nota. Ok. Así que bueno, nos devolvimos a Chile, pero ya veníamos con, Ujú. ok, ya tenemos una visa aprobada de turismo, como que ya deberíamos estar medio limpios en el sistema de Correcto, Canadá, ¿no? correcto. De las visas. Sí, ya hay algo positivo ahí en Sí, ese tema, exacto. claro. Y obviamente nos enamoramos de la ciudad, o sea, nos fascinó Ujú. Toronto. ¿Y llegaste a comer Putin en esa oportunidad? No, ¿No? Ah, no, caramba. pero sí conocimos como las cosas típicas de acá, de Sí, Toronto, claro, claro. las cosas Ujú. turísticas. Total que bueno, nos regresamos a Buenísimo. Chile. Y bueno, distintas situaciones en Chile, sociales, políticas, económicas, etcétera, nos tenemos que ir de aquí.
Y como ya teníamos esa visa de turismo aprobada, mi Ujú. esposo de nuevo fue el que me dijo, vamos a intentar otra vez la de los estudios, Otra vez. porque el Express Entry realmente era difícil. En esa época, en ese momento, Sí, sí, claro. cuando lo decidimos, todavía no había pandemia. Estaba Sí. apenas, La verdad que para aplicar Express Entry, bueno, cuando Express Entry estaba abierto, yo creo que lo van a abrir en poquito tiempo sí, ya, pero para tener un buen perfil en Express Entry, o sea, hay que ser joven, hay que tener maestría, sí, hay que tener un tremendo examen de inglés con buena puntuación, o sea, sí, no es, sí, no es cualquiera, vamos a decir, tú sabes, que efectivamente. se cuela en ese filtro. Sí, exacto. Y la verdad es que es bien competitivo también, o sea, súper competitivo. Sí, sí es. Eh, Sí es. sí, y la verdad, para muchos de nosotros siempre Express Entry era la primera opción, obviamente mucho más económica que venir a estudiar, Ujú, y casi siempre venir a estudiar es cuando, caramba, cuando no tenemos muchas opciones disponibles, sí, ¿verdad? exactamente. Que fue lo mismo que me pasó a mí también, o Sí, sea, yo, 30 y tantos, sin maestría, tú sabes, sí. tenía un poquito buen nivel de inglés, pero no daban los puntos en Express Entry definitivamente. Sí, O sea igual que, yo dentro de todo me acobardé un poco porque a pesar de que somos venezolanos, nosotros tenemos pasaporte colombiano por nuestra familia ok, y pudimos haber aplicado a trabajos apuntando al TLC. Pero yo no sé por correcto, qué yo tenía como un paradigma de que la gente no conseguía trabajo desde afuera. Ya sí. hoy en día es diferente porque veo muchos casos, pero Se han abierto mucho sí, más, sí, pero en claro, ese momento claro, yo claro. estaba así como, no, ni siquiera lo voy a intentar, y literal ni lo intenté. O sea, de una Sí. vez dijimos, Bueno, sí, tenemos un poquito que dar las gracias a la pandemia por esa sí, apertura, tú sabes. efectivamente. Quizá en ese momento la situación era Ujú, diferente y las empresas quizás estaban menos abiertas, tú sabes, a esas contrataciones. sí, Porque por si la gente no lo sabe, las empresas canadienses no saben de proceso nada, migratorio, en absoluto, y tampoco le importa que ustedes sepan. sí, En mi trabajo siempre me han ayudado mucho con todos los procesos que yo tuve, o sea, si tú necesitas una carta, lo que sea, pero ya yo no se involucro más de ahí ujú, en absoluto. ujú. O sea que, claro, gracias a la pandemia, si hay algo bueno que hay que darle, de lo que hay que darle gracias a la pandemia, es que hay una apertura mucho más grande de Sí, es contrataciones de verdad. afuera, Ujú, porque se necesita mucha gente, la es verdad. verdad. Y eso ayuda muchísimo, Ujú. qué bueno. Entonces, ya, Bueno, o sea, o sea, querían ya salir de sí, Chile, y ya ahí tu esposo vuelve otra vez con el gusanillo, sí, mira, ¿por qué no lo intentamos sí. nuevamente? Era un sueño de madre. Y ahí cambió el plan, entonces ahí Sí. decidieron que vinieras tú a Ahí estudiar. sí nos asesoramos. De hecho, tuvimos Ok, consultas, migratorias con 2 consultores en ese momento. Los buenísimo. 2 nos dieron opciones totalmente distintas, así que al final nos quedamos con el que nos dio como que nos pareció más objetivo y nos dio más feeling. Ujú. Sí, o sea que muchas veces los consultores siempre te van Sí, a empujar sí, hacia un programa migratorio más sí, fácil, que sea fácil para ellos en el sentido de hacer todo el es proceso y correcto. eso. De hecho, No necesariamente donde tú eso fue quieres lo que nos estar. pasó. Nos querían enviar, o sea, una de las Ujú, personas nos recomendó una provincia que no era lo que queríamos, estábamos claros que no era lo que ujú, queríamos, así que por eso al final nos decidimos por el otro. Total que bueno, sí. tomamos la decisión. En esas consultas sí, lo que sí coincidieron es en lo siguiente. Como a mi esposo le habían negado la visa hace 6 años para él estudiar, y él era el que Ujú. venía a estudiar, tenía que ser o aplicar al mismo programa o algo muy similar a lo que aplicó en aquel momento, porque de alguna manera hay que ser consistente. Sí. Y Consistente, en mi claro, caso, claro. yo tenía una maestría que yo hice en Venezuela antes de irme a Chile. Ujú, Entonces, en mi caso, por la misma situación de nuestra expediente, entiendo que a lo mejor esto no es común en todo el mundo, pero nosotros particular que teníamos esas negaciones encima, sí me dijeron, como ya tú tienes una maestría, lo ideal es que tú estudies un máster. O sea, que no hagas un graduate ujú. certificate o un diploma, porque no quiere decir que no Que son puedas. niveles inferiores al que ya tú Eso, porque tenías, hubiese claro. tenido que explicar mucho más en las cartas y Muy eso. bien, claro, Entonces, claro. obviamente, pues por eso yo decidimos, bueno, si soy yo, es un máster. Al final, pues, esa fue la decisión. Yo soy más de motivada al estudio que mi esposo, así que yo dije, Sí, bueno, lo hago yo, estudio yo. Sí, y me buenísimo. puse yo sola a buscar mis opciones de programa. Yo no usé ninguna Ok, agencia. esa era justo mi próxima pregunta. ¿Cómo llegaste al programa? Muchas veces los consultores trabajan con alguna agencia de estudios también que te pueden recomendar, pero ¿cómo No, yo lo llegaste hice tú sola. a el research? Mira, literal, yo me metí en la página de Canadá, yo fui buscando provincia en la página donde buscas los DLI, que son las instituciones asignadas, Sí, claro, provincia por correcto. provincia, no te miento, o sea, yo me metí en todas, de Ujú, las ujú. provincias que yo quería. Que hace Sí, British Columbia, Ontario y Calgary. Esas fueron las que yo, o sea, Alberta. Esas fueron las que ujú. yo revisé.
incluso en New Brunswick, pero por el programa particular de inmigración que tienen allá, que era bien atractivo. Ujú. Total que bueno, yo Sí, solita, que yo sea de paso lo sí, cerraron. menos mal que no me Nadie fui se ha para allá, enterado, pero lo sí, cerraron. Tú sabes la cantidad de sí, gente que está en el limbo ahora sí, yo mismo. tengo amigos muy cercanos en Muy esa sabroso. situación. Ujú. Así mismo. Bueno, entonces ya, yo en mi página de Canadá, yo fui viendo los nombres de cada institución, de cada universidad, incluso de cada college, para verificar si tenían programas de maestría, porque yo no estaba segura. Y Sí, claro, no todo lo bueno, a nivel de college es bien exacto, difícil, la verdad, o sea, que encontrar un nivel de sí, pero maestría, igual yo claro. revisé por si acaso. Y Ujú, nada, uno por uno, viendo qué programas tenían de oferta, qué se acomodaba a mi perfil profesional, pero que ujú, estuviera, o sea, que fuera coherente, ¿no? Que yo lo fuera a estudiar acá. claro. Mi formación, yo soy ingeniero en polímeros de materiales, pero Mm, siempre mi experiencia okey, laboral fue como en calidad, como en mejora continua, procesos, etcétera. Y los últimos años, los perfecto. últimos 3 años, los trabajé en el área de proyectos. Yo no tengo ninguna certificación, o sea, no tenía para ese momento ninguna certificación, pero estaba trabajando en proyectos. Entonces, bueno, Sí, igual yo no lo pero en construcción, o exacto, sea, pero project ajá. management sí. Entonces, nada, yo me puse a buscar, conseguí programas, por ejemplo, de MBA, que era relativamente Ujú, coherente para mi experiencia, y claro. conseguí justamente el máster que estudié, que de hecho no es publicidad ni nada, pero es la única universidad en Canadá que es un máster, o sea, que es un Ujú, programa de máster en Project Management. La mayoría son Graduate buenísimo. Certificate, que son programas obviamente de educación Sí, superior, pero no son máster. no son a Es, nivel de máster. Y esa el nombre del programa específicamente es es un un máster Master in en Science in project Project management. Management. ¿Y en qué uni fue La eso? universidad es americana, se llama Northeastern University. Tienen varios Ah, campus aquí o buenísimo. sea, tienen 2 campus, Toronto y Vancouver, pero es una Sí, universidad americana. chévere. ¿Y cómo fue o sea, fue fácil el proceso de inscripción, con ellos? O sea, ¿fue rápido? ¿Cómo Cuando yo fue lo eso? hice, Porque a veces te lo pregunto porque, por ejemplo, hay muchos colleges que solo trabajan con agencias de estudios. O sea, tú como particular no puedes llegar a donde ellos y decir, yo me quiero inscribir. O sea, tú tienes que literal contactar a ujú, un agente y a través de la agente, entonces ellos te inscriben. Lambton, donde yo ajá, estudié, por ejemplo, es así. Pero entonces no sabes, con la uni, ¿cómo fue tu no. proceso de En tu el caso de registrarte las con ellos? en todas, yo apliqué si no me equivoco, en 3 en total, una en Vancouver, esta y una en la de la Universidad de New Brunswick. En esas 3 lo podía hacer yo sola, de hecho lo hice directamente yo sola. Sí, Buenísimo. en el caso de, bueno, finalmente por la que me decidí, la aplicación la hice, bueno, me pidieron los documentos, creo que son documentos como típicos. Me pidieron referencias Récord de personales, sí, nota. notas, Ujú. una carta de motivación de por qué yo quiero estudiar ese programa. Sí, como los Buenísimo. documentos típicos. Yo hice mi aplicación y como en Sí, unos 3 4 meses ya yo tenía la respuesta de la aceptación al programa. bueno, chévere. O sea, que con las uni, básicamente, o sea, lo que quiero reflejar aquí también es que con las uni se toma un poquito más de tiempo ese proceso de Sí. aprobación. O sea, si alguien quiere de verdad, o sea, perseguir ese Ujú. camino, ¿verdad que sí? Lo ideal es que arranquen con buen tiempo de Sí, me pasó anticipación. 2 cosas curiosas. Como Eh, eran programas de máster a lo que yo estaba aplicando, primero son ujú. más estrictos con el inglés. Eh, sí. Y Claro, segundo, la entiendo. gran mayoría de los programas de máster te piden un requisito que se llama es un examen que se llama el GMAT. Sí, Ah, sí, claro, para tu, tu nivel académico exacto. general, en base a En mi un puntaje. caso, y este es un súper dato que yo cuando puedo lo comparto a las personas que quieren estudiar máster, como ya yo Ujú. tenía un estudio de maestría previo y como ya yo tenía experiencia laboral, yo solicité como un waiver en las universidades en las que apliqué. Ah, Sí. interesante. Obviamente, ahí sí tuve que escribir directo a admisiones por correo, mira, esta es mi situación, este es mi Ujú, CV, ujú. ya yo tengo un máster, aquí está mi título, etcétera, y solicité el waiver y me lo hicieron, y sí me lo Sí. dieron. Ah, pero mira, eso está muy interesante, porque yo sé que eso puede ser un impedimento para Sí. muchas personas, obviamente, en el Ujú, proceso de aplicación. Y la verdad que como uno no, quizás al principio no sabe exactamente a qué se ujú. refiere eso, tú mismo lo puedes ver como una traba y decir, ah, caramba, ya no Sí, aplico, o este es un proceso, o pensar que pues, quizás el proceso es mucho más complicado de lo que sí, realmente es. Pero si la opción está ahí de que tú puedes sí. solicitar un waiver, Hay está algunas muy bueno, muy universidades que es interesante, ¿verdad que sí? automático, que te lo dice la página de la universidad, hay otras que sí tienes Sí, que tocar la puerta, pero sí, pero muy sí interesante, lo hacen, al menos yo tuve esa experiencia. Total que bueno, fue esa chévere. universidad, yo escogí la que tiene sede en Toronto,
porque era donde Ujú, queríamos vivir, por distintas razones. Yo tengo familia acá, era la ciudad que queríamos. Y, ujú, y ujú. nada, hice mi registro y para luego pasar al proceso de aplicación de la visa y ahí sí contratamos un consultor de inmigración y lo hicimos realmente por nuestras negaciones. Sentíamos que teníamos que hacerlo apoyados Sí, y no claro. tener el riesgo de hacerlo solos. Lo ideal presentar un caso bien fuerte, bien sólido, que no hayan, como uno siempre dice, tú lo puedes hacer todo tú mismo, pero al final de cuentas tú Ujú, no sabes, porque tú no sabes cuáles son los pequeños errores que tú puedes estar cometiendo que debilitan tu caso. Y como tú dices, o sea, en un caso como el tuyo, tú tenías que eh, aclarar todos los puntos por los cuales ellos te habían hecho una negación y hacer un buen totalmente. perfil. Yo me preparé muy bien Eh, para esa aplicación, chévere. bueno, los dos, mi esposo y yo, más allá de Ujú, los documentos que enviamos como soporte, mi carta de motivos fue la carta de motivos. O sea, yo expliqué, yo solventé todo lo que ellos me ujú. dijeron que no hace 6 años y además Sí, y sí, más. di motivos súper fuertes por los cuales me convenía estudiar Ujú. este programa. Ujú. Buenísimo. Mm. Che, qué chévere, la verdad que sí. Bueno, el hecho de que tú estés aquí y que la carta Sí, funcionó y eso es motivo de celebración desde hace sí, mucho. así es. Muy ápero. Mira, y, o sea, tú comentaste que Sí. aplicaste a varias unis. ¿En algún momento tú encontraste algún, o sea, review, comentario, o te pasó igual que a mí me hablaron de Lambton? Obviamente yo también quería venir para Toronto, porque aquí es que está, para fines de construcción, aquí es que Ujú, está el mercado bueno. Eh, y hay otro college que se ujú, llama George Brown, pero solamente tiene un programa de un año que a mi claro. entender no me convenía. Y me hablaron de Lanto, un programa de 2 años, DLI, Post Graduation Working Permit, y dije, me voy por ahí. Yo no averigüé mucho si el college era bueno, malo, no pregunté. La verdad es que yo en ese momento tampoco tenía muchos contactos, pero no sé si tú pudiste encontrar alguna información en internet, qué sé yo, o algún amigo relacionado que quizás te dijera cómo era el college o la uni, en este caso, antes de tú entrar. Sí, y lo hice Eh, con las 3 universidades a las que apliqué. En el caso de la Universidad de New chévere. Brunswick, es una universidad súper reconocida aquí. O sea, realmente es fácil conseguir información en Internet e información de reviews Buenísimo. positivos. En el caso de la de Ok. Vancouver, yo apliqué a una universidad privada que Ujú. se llama Canada West, University Canada West. Ok. Y en ese momento, Sí, ahora es creo que lo más he escuchado. popular porque hay muchas agencias que están trabajando con esa universidad, pero en ese momento no. Con ellos. En ese Ujú. momento era muy, de hecho, estudiaban poquitísimos canadienses allí y eso eran parte de los reviews, como que por qué estudian puras personas, estudiantes internacionales, por qué no hay canadienses estudiando allí. Internacional, ¿no? Sin embargo, era un programa Ujú. de máster, era un MBA que igual me llamaba la atención y bueno, tenían un tema Sí. económico súper positivo de ayuda para los latinos. Entonces, sí, Ah, pero era demasiado interesante eso. atractivo. Y si tú supieras que ahora tú comentas eso de los estudiantes locales e internacionales, las universidades de aquí se lucran con los Sí, estudiantes internacionales. O sea, el foco de sí, ellos no claro. son los estudiantes locales. O sea, que ese puede ser una de Sí. las razones. Y bueno, finalmente con la que me quedé acá en Toronto, aquí Ujú. yo formo parte de la tercera generación de esa universidad. O sea, realmente tenían poco tiempo en Toronto y poco tiempo siendo DLI. Entonces, no es que hubieran muchos Ah, reviews, sin interesante. embargo, como es una universidad súper Ujú. reconocida en Estados Unidos, eso me dio tranquilidad. Ujú. Eso es muy Sí. importante. Buenísimo, de verdad que sí. Como te digo, yo salté al barco, yo cuando yo vi las condiciones, Me yo dije, me sirve. voy por ahí. Me sirve, me funciona por lo que yo quiero, que al Sí, final de cuentas sí, era la obviamente. residencia permanente. Eh, Obviamente yo sí vi el currículum del programa y todo eso, tú sabes, pero a veces eso no dice tanto, porque al final de cuentas lo que importa más en términos de aprender es Ujú. cómo te van a enseñar y quién te enseña, tú sabes. No necesariamente Sí, el nombre del currículum, ni mucho menos, ni sí, el nombre de la sí, es materia, verdad. por decirte algo. O sea que al final me funcionó, pero la idea de todo esto de College Review es que la gente tenga unos recursos y tenga alguna experiencia ya positiva o negativa, como sea, pero tenga la base para Es tomar una correcto. buena decisión, tú sabes, eso es Ujú. lo chévere, o lo interesante que Claro, queremos dejar sí. a las personas. Mira, y yo sé que en términos de uni, la infraestructura de la uni son mucho más grandes que los colleges. ¿Qué tal te pareció esa experiencia, la primera vez que tú llegaste al No, la campus? mía es ¿Cómo fue? ¿Qué chiquitita tal, porque es muy pequeña. Sí, porque es Ah, muy sí. pequeña acá en Canadá. De hecho,
sea, que el campus principal está en Sí, otro el sitio, campus so, principal básicamente. es gigante, pero Ok. está en Boston, en Estados Unidos. Entonces acá, Entiendo. tanto en Vancouver como en Toronto, lo que tienen son eh, Ujú. pisos dentro de edificios. En el caso, sí, en el caso de la de Entiendo. Toronto, está en el edificio que se llama First Canadian Place, que está en pleno downtown. Es el edificio del BMO, Ujú. que es grandote. Ahí tienen 2 pisos. Sí, sí, sí. De hecho, yo Ah, estoy bueno, trabajando en ahí ahora en mismo. ese edificio Sí. tienen 2 pisos, la universidad. 2 pisos con 2 Ujú. plantas completas. Así que es pequeñito. Sí, Buenísimo. tiene Sí. pocos salones, tiene alrededor de 6 salones, pero todo lo necesario. Tiene salas para tú estudiar o para reunirte. Los salones son Ujú. totalmente acondicionados. Yo me quedé loca con eso. Sí, porque era un nivel de tecnología que yo antes no había visto, al menos no donde yo estudié en Venezuela. Ok. Por ejemplo, la estructura de los salones, bueno, eran tipo mesones con sus sillas, mesones largos, todo súper moderno, Ujú. pero tenían, por ejemplo, todo el salón estaba lleno en el techo como de micrófonos, porque como estaba diseñado para Oh, que wow. el programa lo viéramos de forma híbrida, es decir, o estabas en persona en el salón o estabas desde tu casa conectado a Zoom, pero interactuando con los que están en el salón. Entonces, por eso es que el salón Ok. tenía audífonos en todas partes. O sea, que inclusive alguien desde la computadora Es correcto. podía participar en la Es clase sin ningún problema y todo el mundo podía Exactamente, teníamos escucharlo. la cámara de frente Chévere. y bueno, eso, estaban, es como los parlantes para uno poder escuchar a los que, los que venían, estaban en Zoom. Entonces, eso me pareció genial. Sí, De verdad, eso me buenísimo. gustó muchísimo ese nivel de tecnología. Yo no sé si eso lo implementaron a raíz del tema de la pandemia, pero Ujú. sí, esto- Puede ser. O quizá al nivel que tú lo viste, quizá había cierto ujú, nivel de implementación y quizá lo mejoraron ex- para el tema de la pandemia y para exacto, hacerlo pero híbrido hoy en sobre día se todo, mantiene claro. igual a pesar de que ya las clases son presenciales. Sí. Sí, En mi chévere. caso, por ejemplo, como yo estaba estudiando un programa de maestría, todos mis profesores tenían que ser PhD. Era como una regla de la Ujú. universidad. Entonces, no quiere decir que Claro, eso sea mejor o peor que otro profesor, pero de alguna manera te asegura de que, bueno, te están dando un contenido y tiene un conocimiento y una experiencia que se supone es acorde al programa que tú estás estudiando. Sí, correcto, todos mis correcto. profesores tuvieron o tienen experiencia no solamente académica, sino trabajando en empresas. Sí, eso Profesional me también, encantó claro, porque claro. todo el programa, todas las materias fueron basados como en casos reales, casos de estudios reales. De ellos, Muy interesante eso. Que la verdad, yo, a nivel de college, yo tuve profesores que tú te das cuenta que no ujú, tenían nada de experiencia. que es pura Nada, teoría. nada, nada. Ujú. Que era pura teoría. Claro, no era materia quizás tan importante, pero aún así Sí, tú te podías dar cuenta. O sea, que eso influye muchísimo en lo que tú sí, vas a sí, obtener sí influye del bastante. Por programa. supuesto, cada uno con sus métodos distintos, unos mejores que otros, unos más dinámicos que otros, pero todos tenían experiencia. Correcto. De hecho, siempre la primera clase era su presentación, donde te decían, yo trabajaba aquí, he hecho esto, he hecho lo otro. Ujú. Y claro, eso de alguna manera te motiva como estudiante, sobre todo si no has trabajado tanto en el área, te Sí, motiva como, claro. ah, mira, él hizo esto. Y de hecho son contactos para el futuro. Ujú. Definitivamente, definitivamente. Y mira, ya tú comentando eso, estás asustado, me estás asustando a mí. Porque ahora no sé yo entonces, cuando tú llegas con ese inglés medio Sí. malo de Latinoamérica, que tú apenas lo has aprendido, ¿eh? ¿Cómo fue ese proceso de adaptación inicial con el inglés, obviamente? Porque, oye, es un cambio fuerte, o sea, hay una transición Sí. difícil al inicio, pero ya a nivel de maestría, ya comentaba inclusive que los niveles de inglés son un poquito más altos, Ujú. a niveles de requisitos, pero ¿cómo fue para ti esa experiencia? O sea, y te lo comento, por ejemplo, en el college, los profesores eran un poquito condescendientes con los estudiantes por el nivel de inglés. Al final de cuentas, un programa enfocado a estudiantes internacionales, el que yo hice. Si ellos entendían, si tú cometías un error, ellos hacían el esfuerzo de entenderte y muchas y cosas así. Pero ¿cómo ya es a nivel de maestría en una uni? Para mí fue ¿Cómo te durísimo, platico? la verdad. Mi nivel de inglés era, yo tuve un IELTS de 6.5 en overall antes de entrar. Entonces era Ok. un intermedio avanzado que estaba bien para tú defenderte, ¿sabes? Sí, Pero está bueno, para sí. estudiar fue duro. Primero porque el 99% de mis compañeros eran personas que vienen de la India y ellos hablan inglés allá. Ujú. Entonces tienen su acento, pero su Sí, gramática es muy buena. Entonces ellos se sí. defendían como los profesores.
Para mí, yo me Sí, sentía atrás que en yo ese sentido al entiendo. principio. Ujú, Segundo, ujú. efectivamente tú llegas a una maestría y la expectativa que tienen los profesores de ti es que tú hagas trabajos y hagas ensayos con critical thinking, con que tu vocabulario, que tu Ujú. gramática sea impecable, Que sea bien rico, o sí, sea, que no me sea repita realmente impecable. palabras, Ujú, desarrolla tal más tus cual. ideas. Para el momento de la interacción en Ujú. clase era mucho más light, porque también entienden que somos estudiantes Ok. internacionales, sobre todo con las personas que no son de la India, que no es nuestra primera lengua. Realmente eran, o sea, en ese Ujú, sentido ujú. no había problema, pero todo lo que era trabajos, tareas, exámenes, era otra cosa. Sí, Por sí, por ahí el sí era librito. otra cosa. De hecho, yo llegué a tener profesores que, por ejemplo, en una lámina de una presentación, tú ponías una palabra con mayúscula que no debe ir con mayúscula y no los decían. Sí, era muy Ah, fuerte. mira. O si te faltaban signos de puntuación, porque Sí. hay cosas que, claro, como tú haces trabajos en grupo, que son con personas como los de la Ujú, India, que ujú. no usan mayúsculas y minúsculas, no tienen esas distinciones, o sea, que tienen una forma de escribir diferente o su... O sea que te tocó un buen trabajo a ti Sí, de edición ahí en todo sí, ese trabajo. muchísimo. Obviamente yo usé herramientas que están disponibles en internet, unas gratuitas, otras Ujú. pagas, pero que te ayudan muchísimo como estudiante. Pero sí fue muy duro. Para mí Sí. fue muy duro la parte del hablar, el perder el miedo a hablar. Ujú, ujú. Sí, Sí, porque al ese miedo principio inicial, claro. Yo, bueno, cuando yo vi que yo tenía que hacer mi primera presentación en ujú, inglés, yo dije, bueno, en nombre literal. del Padre, del Hijo, Sí, tal vamos, cual, vamos porque arriba. yo, por ejemplo, el primer término lo hice fue online, porque todavía estaba el COVID muy fuerte. Entonces, en ese Ujú. momento, si íbamos a hacer una presentación, no era con la clase en vivo, sino que tú te grababas. Entonces, como tú te grabas, tú te puedes grabar las veces Ok. que necesites para que suene. Ah, sí, Ujú. claro. Un errorcito, Pero ok, ya a empezamos de partir nuevo. del segundo término fue todo presencial. Entonces, pasar a hacer las presentaciones presenciales, que tú tienes que actuar profesional, Claro. tienes que los profesores te Ujú, dicen, tú estás presentándole algo, imagínate que se lo estás presentando a un board de directores. O sea, tú no me puedes traer aquí láminas con ujú. puro texto, tú no puedes venir a leer tu presentación, o sea, tú Mm, tienes que explicarme mm. el contenido y usar tu apoyo nada más en las láminas. Entonces, es el nervios de la nota que te van a poner, el nervios bueno, Sí, el tema que estás discutiendo, si te lo sabes, si no te lo sabes, más el inglés. O sea, sí, es hay fuerte. mucho combinado, ¿verdad que sí? Por eso yo siempre digo a la persona que ese primer semestre cuando tú llegas, que bueno, en tu caso fue el siguiente, pero, o sea, ese primero que tú llegas, quizá en físico, que ya Ujú, básicamente todo está abierto. Es un proceso, o sea, desde su tiempo, ujú. hay un proceso de adaptación ahí. eh, y van a necesitar tiempo para ir asimilando todas las cosas y que tú vayas obviamente acostumbrándote a la carga académica. Y esa es otra pregunta muy buena que siempre me hace. ¿Cómo fue tu carga Sí, académica fue bastante, sí. en la uni? O sea, te dio chance de Sí, trabajar? sí, o sea, Cómo fue desde el punto de esa vista de parte? horarios no era tan complicado, porque yo solamente tenía clases máximo 2 veces a la semana, y no era todo el día, o sea, yo cada Oh, clase era 3 interesante. horas. Entonces, porque no sé Ok. por qué, pero el programa estaba diseñado de que el contenido se tenía que dar así, y eran máximo 3 materias por término. Creo que eso es diferente que cuando son programas en college que ven muchas más materias. Ujú, Oh, yo, exacto. Yo podía seis, ver siete máximo materias. 3 nada más. Entonces, claro, desde el punto Sí. de vista horario, sí me daba, yo trabajé durante un tiempo, casi un año, trabajé en una tienda, trabajé en una tienda de retail. Este, Ujú. pero eso no quiere decir que la Chévere. carga O sea, que académica sí hubo fuera, tiempo. fuera suave. O sea, yo tenía muchísimas tareas, yo tenía todas las semanas que participar en foros Ajá. de discusión que eran basados en, haz un ensayo y después comenta los ensayos de tus compañeros en ese foro, todo académico, todo con tus Ok. citas según las normas APA, sí, todo con la Ujú, redacción ujú. impecable, con la gramática impecable, o sea, todo bien estructurado, eso era semanal. Yo tenía tareas individuales, tenía tareas en grupo, en algunas materias tuve exámenes, en algunos momentos tuve quizzes, entonces era de todos los días. O sea, el programa estaba Ujú, ujú. diseñado para que tú tuvieras que hacer algo Sí. todos los días. Así no tuvieras que ir a la universidad, tenías que hacer algo de la universidad. Ujú. Ujú. Correcto. O sea, el tema, yo creo que lo que yo busco con eso es que tú tengas, creo que ellos le llaman
bueno, no recuerdo el término, pero el tema de que, aun sea físico, o sea, presencial en la escuela o por tu cuenta propia, Ujú, tú le estés dedicando una considerable cantidad de tu sí, tiempo al programa de estudios. Porque a nivel de maestría se entiende de que tú ujú, eres autosuficiente y que tú puedes o sea, hacer sí, muchas tal cosas cual. por tu propia cuenta. Y por eso el tema de que ellos te dejen mucho material de estudio, o sea, que tú tienes que, o sea, como tú bien dices, no necesariamente Ujú, porque yo tenía que ir 2 días a la uni, no quiere decir que yo nada más le exactamente. dedicaba Ujú, esos 2 días. Pero, pero en tu caso sí pudiste lograr trabajar y sí, llevar sí. ese balance con el pro. O sea, eso es interesante. Y obviamente mucha gente siempre quiere Ujú, poder hacer eso a final de cuentas, que es sí. un alivio económico Sí, sí, efectivamente durante el sí, proceso. sí pude hacerlo, al Mira, pero, menos con este programa que yo estudié. Claro, igual también tuve la, perdón. ujú. Ujú. Mira, y... Porque igual tuve la ventaja de que No, no, trabajaba sigue, en sigue, una tienda que tenía muy desarrolla. poco movimiento, entonces me daba tiempo incluso de ponerme a leer, de hacer cosas allí. No todo el día, no todo el tiempo, pero me daba Ujú. chance a veces. Bueno, pues eso es un consejo muy Hay que ser importante inteligente también, tú en el sabes, trabajo que porque, consigas. Sí, eh, claro, no te vayas, por ejemplo, a un Tim Horton o a un restaurante donde sí, desde que tú llegas exacto, hasta que sales es súper activo. Y ahí no vas a exacto. tener Y al tiempo de final es hacer el mismo trabajo, absolutamente porque yo nada, trabajé en una tú tienda sabes. de retail. O sea, es lo mismo que trabajar en un Tim Hortons. La diferencia Sí, es el volumen de trabajo que sí. tienes. El volumen Ujú, de clientes que entra a la tienda, etcétera, etcétera, claro. Muy, muy importante eso. Y creo que es ujú. un consejo interesante para que las personas puedan Sí, sí, adoptarlo, obviamente. Em, con relación al college, ya hablamos de la preparación de los profesores, pero ¿hubo algún profesor que quizá no fue tan bueno? ¿O tú personalmente tienes alguna queja de algún profesor? O sea, obviamente son personas a nivel de maestría, pero quizás eso no necesariamente quiere sí, decir de que sean buenos enseñando. ¿Qué tal tu experiencia con la sí, calidad del profesor en ese sentido? Independientemente de su nivel de estudios, obviamente, porque yo tuve profesores que eran total. muy vagos, de verdad. Y las materias Totalmente. fueron una pérdida de Yo tiempo, también. literal. Yo tuve en total, Sí. si no me equivoco, fueron 15 materias el programa. Y de esas 15 materias, una, que fue un profesor particular, no me gustó para nada. Yo siento que no aprendí nada Ujú. de él, o sea, que todo fue totalmente autodidacta. Sí, eso no me gustó. Ok. O sea, que él te lo Todo, dejó, se lo sí, dejó todo. todo al Él lo que hacía estudiante, era así, básicamente. corregía a tiempo, o sea, era, tú entregabas hoy, mañana a la mañana ya tenías tu nota, o Ujú. sea, pero como Sí. profesor, yo siento que a mí no me aportó. Y eso, de hecho, estuvo súper mal porque es uno de los profesores, mi programa, tú estudias como los Ujú. dos, el primer año, tú estudias solamente materias como core de project management. Pero luego tú tomas la concentración. Entonces, tú puedes tomar concentración en ágil, puedes tomar concentración en Ok. construcción, en analytics, en distintas cosas. Y él Ujú. es profesor de concentración. Entonces, se supone que tú estás viendo algo que es mucho más específico, que es mucho más aplicable a lo que se Ujú. supone quieres trabajar después. Entonces fue como un Correcto. desagrado que su contenido, no fuera, no el contenido, sino su manera de dar las clases no fuera tan buena. Porque, Sí. No tuvo sí, no llenó exactamente, como que no las le aproveché expectativas, igual claro. que a los demás. Pero así como lo tuve a él, tuve otros Sí. profesores que fueron geniales, que Genial. la manera en la que te dan la clase, que te explican, o sea, que te meten en la materia Ujú. para tú aprender, que te dan ejemplos, que te hacen pensar, porque yo tuve profesores porque hay veces que de repente tú estás en el salón físicamente, pero tu mente no está ahí, tú estás en otro mundo, o estás Ujú. viendo tu teléfono, o estás Sí, claro, claro. claro. Y de El hecho, tú involante, claro. acá en clase tú puedes tener tu computador, bien sea para tomar notas o para lo que sea, porque nadie, o Ujú. sea, se supone que somos adultos y nadie en el salón, el profesor no te dice qué estás haciendo en tu computador. O sea, tú perfectamente puedes estar haciendo otra cosa. Pero Ah, yo tuve no. algunos que era así como él dando su clase y de repente, María Teresa, ¿tú qué opinas de esto? O María Teresa, ¿qué fue lo que vimos? Sí, o sea, que te Sí, o ¿qué agarraba fue lo ahí que fuera vimos de la semana base. pasada? Entonces, claro, tú tienes que estar ahí, tienes que estar al día realmente en la Claro, materia, pues en la clase que estás viendo. Y a mí eso me encantó. Me pareció que eso sí, es lo mejor. Sí. buenísimo, buenísimo. No, mira, yo hice un programa en Dominicana antes de venir aquí en Barnes, que es una escuela de negocios. Y el método de enseñanza de ellos es el método del caso. O sea, literalmente la clase, ah, el quórum de la clase eran Ujú. 80 gente, o sea, muchas personas. Y obviamente un tema de discusión. Y lo interesante de eso era que ellos ponían a las personas a discutir.
O sea, ponían a otra gente Sí. a refutar tus ideas, ¿tú entiendes? Mantenían un dinamismo en la Ujú, clase increíble, a mí me encantó eso. Porque cuando tú estás en una sala con profesionales de distintas áreas, el origen de la idea puede ser tan loco y divertido y diferente ujú. a lo que tú inicialmente pensaste. Y la verdad que eso enriquece muchísimo más tu experiencia también. O sea que es un método que me encanta, Es ese verdad, dinamismo en la sí. clase. Muy chévere, la verdad que sí. Ujú. Mira, déjame ver, tengo una pregunta aquí. Tú comentaste de que en ese programa se puede hacer una concentración en construcción Ujú. perdón, sí, una concentración. Eh, ¿qué profesionales tú entiendes que se pueden beneficiar de ese programa? Porque, para serte honesto, al principio me pareció que el programa era un poquito general, pero si tiene una concentración en construcción, probablemente el abanico de Sí. profesionales que pueden aplicar Sí, ese mira, yo programa estudié se con abre personas que muchísimo más. son del área de calidad como yo, y la mayoría de ellos tomaron la Ujú. concentración o de Agile, o sea, Project Management Agile, o de Sí, que esa de ágil también, lo la pueden tomar muchas mayoría, personas sí. de IT, de O tecnología, personas, o también básicamente, claro. tomaban la de Analytics. La de concentración, sí, en su mayoría eran personas que trabajan en el área de proyectos de construcción. Eh, y bueno, los de IT. Muchos eran de IT realmente, de mis compañeros. Yo era de los pocos Ok, que no era de esa área y me fui por Ágil porque era lo que me llamaba la atención y de hecho es en lo que voy a trabajar ahora en el futuro. Sí, así que, pero realmente buenísimo. puedes, o sea, lo pueden estudiar personas de diferentes sectores siempre que estén quizás vinculados con el área de proyectos. Ujú. Chéverísimo. Mira, María Teresa, yo tengo dos preguntas para ti, porque obviamente no quiero usar tantísimo de tu tiempo. Nosotros como buenos Sí. latinos, si nos dejan aquí, duramos 3 horas hablando y siempre vamos a encontrar de qué hablar. Eh, pero me encantaría saber, primero, bueno, ¿te ayudó tu programa a conseguir un trabajo? O sea, a abrirte un poquito esa brecha en el mercado laboral canadiense. Y te lo comento porque a nivel de construcción hay un college, yo siempre lo comento, pero porque es un ejemplo bien fácil y que está ahí. El college que yo Ujú. mencioné que se llama George Brown. Ese college, tú terminas de estudiar de ahí y al otro día tú tienes trabajo. Por el renombre tan grande que ese college tiene, por lo Claro, menos en el claro. sector construcción específicamente. Entonces, ¿cómo te ayudó? Y en tu caso, ¿te ayudó un poquito la uni? O sea, ¿fue un peso importante a la hora de tu buscar tu trabajo? ¿Te Sí. preguntaron quizá por el programa? Eso me gustaría saberlo porque obviamente influye muchísimo en decidir a dónde tú vas a Ujú. estudiar, ¿verdad que sí? Y cómo va a impactar eso ya luego de que tú termines, porque señora, hay que enfrentarse a Sí. la realidad después El de ahí. trabajo, Estudiar es muy sí. chévere, terminamos, Mira, ¿y ahora qué? este programa que yo estudié tiene la opción de co-op, pero es opcional. Sí, es opcional, no es parte Entiendo, obligatoria buenísimo. del programa. En mi caso, yo no tomé co-op porque Ok. mi prioridad es la residencia permanente, entonces eso iba a implicar más tiempo en el programa, más edad, más cumpleaños, no. Ujú, Menos sí. puntos, sí. Así que yo Menos punto. decidí no hacer co-op, pero tengo compañeros que sí y tengo compañeros que, Ok. o sea, esas personas hacen su co-op y ya quedaron como contratados por las empresas. Sí, Sí, eso me pasó a mí. O sea, yo durante mi co-op me ofrecieron exacto. el trabajo a tiempo Eso. completo de En una mi vez, caso, que yo ahí no en la hice misma empresa co-op, donde yo a estaba. lo mejor la tenía un poquito en desventaja que esos Ujú, compañeros. Sin embargo, yo hice una búsqueda laboral común, ¿no? A través de la página, apliqué directamente en la empresa que finalmente ujú, quedé, apliqué directamente en la página de la empresa. En lo que me ayudó esto es, yo traía experiencia en el área de proyectos, no como project manager, simplemente yo estaba vinculada a la gestión de los ujú. proyectos. Entonces, cuando yo apliqué, obviamente yo en mi currículum puse que estaba estudiando esa maestría en Project Management, tuve mi primera entrevista y sí me preguntaron, ¿qué es lo que estás Claro. estudiando? Primero, bueno, obviamente cuando terminas, porque yo empecé mi proceso de aplicación antes de terminar. Sí, Y este, como debe ser. sí, no, porque No aquí lo los dejen para procesos último. tardan mucho. Sí, entonces Toman tiempo, les claro que gustó sí. el hecho de que estuviera estudiando una maestría específicamente en Project Management, obviamente combinado con la experiencia que yo traía. Y creo que uno de los puntos más fuertes en lo Ujú, que me ayudó este programa es que al momento de recibir la oferta laboral, explícitamente en la oferta me pusieron como que uno de los motivos de los beneficios que me estaban entregando es el estudio de maestría que yo estaba haciendo. Sí, sí.
Ah, mira tú, qué Ujú. interesante. O sea, que al final Sí. sí, sí eso jugó un papel importante Ujú. en que tú puedas conseguir Sí. esa oportunidad. O sea, que es muy, muy, muy Gracias. Y interesante. fíjate Y que no es felicidades, que, obviamente. o sea, yo no soy TI, yo no soy del área de tecnología, no estudié tecnología, yo solo estuve Ujú, vinculada muy de cerca a proyectos de tecnología. Ahora estudiando esto y el ujú. trabajo que conseguí es como project management en tecnología, en el área de tecnología de la empresa. Entonces, mi Sí. background como tal, desde el punto de vista de experiencia me ayudó, pero el programa definitivamente fue un plus. Ujú, sí. Te dio ese pujoncito que tú necesitabas. O sea, muy, muy interesante, ¿verdad que sí? Ujú. Y a tomar en cuenta, obviamente. La verdad que siendo honesto, mucha gente, igual que yo hice al principio, que no me documenté bien, o sea, toma las decisiones Sí. mirando el punto de vista migratorio únicamente. Pero la verdad es que uno tiene Ujú. un trabajito que sigue después de estudiar, que es insertarse en el mercado laboral, conseguir una buena oferta. Y vamos a estar claros, o sea, una buena oferta es la diferencia entre ser exitoso en Canadá Ujú. y quererte regresar a tu país. Porque si al final tú no logras conseguir un buen trabajo, tú no vas a ver los frutos que este país tiene, sobre todo con las cosas tan caras como están hoy en día. Si tú no consigues una buena oferta, Es es verdad, difícil que tú sí, puedas es disfrutar lo verdad. que este país tiene para ofrecer. Tú sabes. Y Sí, eso creo que ese es totalmente. un factor Ujú. fundamental, de verdad que sí. Chévere. Última pregunta, creo que esta viene doble, pero si primero es si tú recomendarías ese programa Ujú. a otras personas que vienen detrás de ti, obviamente. Y segundo, si hay algo negativo de ese programa en base a tu experiencia que te Ya, gustaría resaltar para que otras personas estén okey. conscientes Si quizás yo lo de recomendaría, esto. sí, lo recomendaría 100%. Yo les diría a las personas, tendemos a tener el paradigma de que estudiar una maestría es muy académico, que viene una tesis, que tienes que hacer, que es como muy académico, que no es práctico. Es mentira. Al Ujú. menos este programa en particular, eso es Sí, falso. Todo fue 100% práctico, todo fue estudiando casos de la vida real. De hecho, de todas mis materias, 3 de ellas fueron con empresas reales que están funcionando hoy en día, trabajando en equipo para trabajarles un proyecto. O sea, es realmente práctico. Sí. ah, Y bueno, buenísimo. lo que sería como negativo, creo que es importante decir que el tema del co-op, si bien no es obligatorio, la manera en la que está, la universidad se rige por las normas de Boston y Estados Unidos tiene temas migratorios distintos a los de Canadá. Entonces, la manera en la que está organizado el plan de Correcto. estudios es que el co-op se hace antes del último término académico. Sí, entonces no es tan Se hace como un conveniente. Eso intermedio. sí, yo Ujú. igual tengo amigos que hicieron su co-op y las empresas los dejó, ok, te toca un término más, quédate part-time y ya luego seguimos full-time. Y están contratados. Ujú. Pero quizás eso Exacto. no sea el 100% de los casos, claro. Es mucho Sí, más fácil para una empresa decirte, ah, eso. ya tú Entonces, terminaste, eso para mí ya, es ok, un punto quédate conmigo. negativo que tiene Pero que, el diseño sí, del programa en sí. Es bueno porque adquieres experiencia, del obviamente, programa, porque te sí, ayuda a claro. insertarte, porque ya tú puedes decir en tu currículum, tengo una experiencia laboral profesional en esta área. Y obviamente es positivo. Y bueno, hay que Claro, claro. jugarle un poquito a la suerte de conseguir una empresa que te acepte, bueno, quédate part-time y después sigue full-time. Sí, no, buenísimo y creo que es muy interesante el punto, ¿verdad? Que gracias por Mm. compartir, porque creo que entiendo que tiene toda la razón. Mi co-op fue al final y la verdad que tuve la suerte que como un mes y medio ya dentro del co-op me dijeron, no, no, si el co-op es tu etapa final, ¿Viste? tú te quedas aquí, ni siquiera Sí, busque es que la trabajo, me mayoría dijeron, es así, a así. confianza, ni busque trabajo. Claro, Y claro. la verdad que De eso hecho, me yo creo que convino para mí esa es una muchísimo. de las ventajas de hacer co-op. En este caso, como el programa está diseñado más para Estados Sí, Unidos, es claro. simplemente, ok, adquiere la experiencia, perdón, pero como que tener que hacer ese último término Ujú. no es tan conveniente. Sí, brother. Y no solo eso, o sea, después tú hacer Sí. por ejemplo, un 4 meses Ajá. trabajando a tiempo completo, que ya tú estás la dinámica y Exacto. la cosa, volver a estudiar otra vez, Sí. conseguir otro Ujú. trabajo part-time por 4 meses en caso de, tú sabes, como que rompe un Por eso poquito también es que yo no ese lo poder, hice. quizás lo hace un poquito más difícil, porque Ujú. son más procesos que tienes que Sí. hacer, más cosas y se dificulta un poquito. Chévere. Bueno, María Teresa, verdad que yo quiero extenderte mi gracias a gratitud otra vez por tu tiempo, verdad que ha sido bastante enriquecedora esta conversación y muchas cosas hemos compartido. He conocido mucho de la Eastern University que no tenía ni idea, la verdad, y del programa. Y mira Ujú. que se aplica a construcción, la verdad que no es una opción que yo consideré en su momento, pero creo que
de ahora en adelante muchas otras personas sí lo van a hacer. No quería despedirte sin mencionar tus redes sociales, obviamente, que es Ujú. Todo el en mundo también. Instagram, a Canadá. Yo sé que ahí tú compartes muchísima información Sí, de todo el proceso que tú viviste, y tratando siempre de exacto. ayudar y aportar ese granito de arena que yo sé que muchas personas necesitan. O sea que de verdad que gracias por eso. Y obviamente cuando yo haga la publicación de este video, ahí va a estar toda la información con sus links para que la gente vaya a tu Instagram, te conozcan, te pregunten en caso de, Sí. porque yo sé que tú eres una persona bastante dispuesta y eso me encanta y deja Gracias, muchas gracias cosas a ti por buenas que decir de invitarme. ti, Y de sí, que gracias por efectivamente eso. a mí me gusta ayudar a las personas. Y sí, la gente que me llega siempre con preguntas, yo siempre respondo con la mayor disposición. Al final, uno les da nuestra experiencia, cada quien toma o deja lo que quiere tomar, pero bueno, es un granito de arena, como dices tú. Exacto, Ujú, exacto. Así mismo. Lo que la gente tiene que entender siempre es, o sea, nosotros hemos vivido nuestras experiencias, ujú. a los que siguen le tocan vivir su experiencia. Si veo un ejemplo de cómo Jorge lo hizo, de cómo María Teresa lo hizo, pues tratan de ver cuáles fueron las cosas buenas, traten de imitar eso y evitar lo malo, que al final de cuentas eso es lo que queramos dejarle con estas conversaciones, con lo que tú compartes en tus redes y todo eso. Y yo creo que hay mucho donde Ujú. coger ahí para que sea, la persona tenga un buen proceso y que, pues, Así que su es, proyecto de Canadá obviamente sea así es, exitoso, que sí. eso es lo importante, a final de cuentas. Pues Gracias. nada, María Teresa, un beso, un abrazo, caramba. Ya, Ay, ya sí, quiero de que tú verdad me invites tenemos que para la isla cuadrar. con el viernes. Sí. Pronto. Gracias, Entonces, igual para dámosle un tu beso a tu familia. nena, un abrazo a tu esposo, caramba, y espero que podamos de verdad que Sí, sí coincidir en algún momento ya muy prontito. es verdad, hay que Sobre todo aprovechar ahora ya. en verano, aprovechar el clima. Sí, bueno, Sí, señor. mm, Bueno, pues te mando un chao, beso, un gracias. abrazo y que quede muy bien entonces.